El autoritarismo, la tiranía, la represión y la violencia política han estado presentes en la historia del mundo desde hace miles de años. Todos estos elementos forman parte de las dictaduras o gobiernos dictatoriales, es decir, regímenes políticos en los que todo el poder de las instituciones del Estado se concentra en manos de un solo líder o de un pequeño grupo de personas. Esta forma de gobierno surgió en la antigua Roma en la época de la República y, a partir de entonces, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, adoptando nuevos elementos y surgiendo nuevos tipos de gobiernos dictatoriales que se han extendido a lo largo de todo el mundo, especialmente en los últimos 3 siglos. En el video de hoy veremos qué es exactamente una dictadura, cuáles son sus principales características y cuáles han sido los tipos de dictaduras que han existido a lo largo de la historia. La palabra dictadura es un término que proviene de la palabra clásica latina dictator. Este término comenzó a ser utilizado en la antigua Roma para referirse a un título temporal que el Senado romano le otorgaba a un magistrado para que éste gobernara con poderes extraordinarios de carácter militar, especialmente en tiempos de guerra. Sin embargo, con el transcurso de los años, en la antigua Roma, la figura del dictador se fue degenerando, hasta que se convirtió en un tirano que gobernaba solo para satisfacer sus ambiciones personales. El último dictador romano fue el gran estratega político y militar Julio César, quien obtuvo el título de dictador vitalicio, es decir, dictador por toda su vida. Él tenía el poder para controlar el Senado y las asambleas. Además, era cónsul y jefe único del ejército, con el poder de elegir magistrados y tomar decisiones con respecto a la paz y la guerra. Pero, con la muerte de Julio César en el año 44 a.C., la figura del dictador desapareció por un largo tiempo de la historia universal, al menos hasta los últimos 3 siglos, cuando diferentes formas de gobiernos dictatoriales comenzaron a formarse en distintas partes del mundo. Podemos definir a estas dictaduras como regímenes en los que todo el poder de las instituciones del Estado se concentra en manos de un solo líder o de un pequeño grupo de personas. Estos no respetan la estructura legal del país y son los que controlan directa o indirectamente el poder ejecutivo, legislativo y judicial, muchas veces ejerciendo el poder de forma personalista, despótica y caprichosa. Los dictadores pueden llegar al poder de distintas formas, como por ejemplo, por medio de un golpe de Estado que desmantele por la fuerza a un gobierno existente. Pero también pueden hacerse con el poder a través de las elecciones, es decir, por el propio sistema democrático del país. Una vez en el poder, manipulan el panorama político para hacerse con el control de las instituciones democráticas y así extender su gobierno de forma indefinida. Además, las dictaduras tienden a surgir en países que están atravesando una gran inestabilidad política y fuertes crisis económicas, pues en este contexto aparece un enorme descontento social, así que muchas personas aclaman por una figura salvadora que tome el poder por la fuerza con la excusa de restablecer el orden en el país. Los gobiernos dictatoriales se caracterizan por concentrar el poder en un líder que lo ejerce de forma absoluta, por eliminar la división real entre los poderes públicos del Estado, por no aceptar ningún tipo de oposición ni a nadie que vaya en contra de sus ideas, por censurar a la prensa y mantener bajo su control a los medios de comunicación, por utilizar de forma reiterativa la propaganda ideológica del Estado para manipular a la población, y por reprimir a su población haciendo uso de la fuerza militar y la violencia, atentando contra los derechos humanos y las libertades individuales. Ahora bien, ¿cuáles han sido los principales tipos de dictaduras que han existido a lo largo de la historia? Bueno, una de ellas es el autoritarismo. Este tipo de dictaduras suelen estar encabezadas por una sola persona o una élite política que ejerce el poder de forma absoluta,
Los líderes autoritarios comúnmente llegan al poder por medio de elecciones democráticas, pero con el paso del tiempo van modificando la constitución del país para concederse poderes ilimitados y mantenerse en el poder. Así, logran controlar directa o indirectamente el poder ejecutivo, legislativo y judicial del Estado. Estos líderes buscan perpetuarse en el poder a toda costa, incluso si para ello tienen que recurrir a fraudes electorales, a restringir las libertades civiles o a emplear la violencia para reprimir a la población. Aparte, en los gobiernos autoritarios, cualquier cuestionamiento o confrontación se considera un acto de conspiración. En ellos se tiende a amenazar a la oposición, pero se procura conservar un sistema político plural, con distintos partidos, para aparentar que en el país existe un sistema democrático. Hoy en día, todavía siguen existiendo este tipo de dictaduras. Un ejemplo de esta lo podemos observar, por ejemplo, en el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Otra de las formas de dictaduras más importantes fue la de los totalitarismos del siglo XX. En los regímenes totalitarios, igualmente, el poder se concentra en una sola persona, a quien además se lo considera como el gran líder o incluso se lo idolatra. Estos regímenes se apoyan en ideologías extremistas que buscan transformar radicalmente la cultura, la economía, los valores y las costumbres de la nación. Todo esto con el fin de controlar a las masas, un fin para el que también emplean la manipulación, la propaganda y el control del sistema educativo. Incluso, para mantener el control total de la sociedad, hacían uso del terror y la violencia, para así eliminar cualquier tipo de disidencia política. Los dos ejemplos más importantes de totalitarismos fueron el gobierno fascista italiano y el régimen nacionalsocialista alemán. El militarismo también es una de las formas de dictaduras más frecuentes en la historia universal. Este es un tipo de régimen que se caracteriza por la abusiva intervención de las Fuerzas Armadas en la conducción política del Estado. Así que es la institución militar la que toma la mayoría de las decisiones políticas del país. Las dictaduras militares se han desarrollado sobre todo en aquellas sociedades en donde las instituciones democráticas están muy poco desarrolladas o se encuentran muy debilitadas. Normalmente, los militares se hacen con el poder mediante el uso de la fuerza y se mantienen en él precisamente gracias a ella. Por eso, el empleo de la represión y la violencia es una de las características más comunes de este tipo de dictaduras. Dos ejemplos de dictaduras militares lo podemos encontrar en las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y Fidel Castro en Cuba. Otra de las dictaduras más características de nuestros tiempos son los regímenes teocráticos. Estos sistemas suelen tener un líder supremo religioso como cabeza del gobierno. Se rigen por una religión concreta y crean sus leyes en función de esta. Por eso, la constitución de sus naciones suele reconocer a la religión como una forma de administrar el Estado, tanto en lo político como en lo civil. Dos ejemplos de regímenes teocráticos son los actuales gobiernos de la República Islámica de Irán y el Sultanato de Omán. Y por último, otro de los tipos de dictaduras más importantes son las monarquías tribales. En estos sistemas, el poder reside en un único rey rodeado de súbditos a los que dicta las normas sociales o políticas, las cuales suelen ser de carácter religioso, al igual que en una teocracia. El poder lo ostenta una familia que se ha perpetuado en él a través de la fuerza o el engaño, convirtiéndose así en los líderes de la nación. En dichos regímenes se busca tener el control total de la sociedad. Por eso, la oposición es perseguida e incluso castigada cruelmente. Ejemplo de este tipo de dictaduras son los actuales gobiernos de países como el Reino de Arabia Saudí, Qatar y Kuwait. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de las dictaduras. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de los gobiernos dictatoriales?
Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.